la evolución de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. Y poco queda que decir. Efectivamente, es cierto que la Unión Europea, tanto la Comisión Europea como el propio Comité de las Regiones, incluso de cara o en relación a la Estrategia 2020, han potenciado, han hablado, han asumido la importancia de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, no solamente como un mecanismo de inclusión de los colectivos más desfavorecidos, sino incluso como un factor de creación de empleo. En este sentido, es cierto también que en Europa seguramente llevamos más retraso que en otros ámbitos en este tipo de regulaciones. No es hasta el año 2001 cuando la Unión Europea empieza a preocuparse de estas cuestiones. Y en España todavía más cercano. Es en el año 2007, precisamente, cuando un gobierno socialista aprueba la Ley de Contratos del Sector Público del 2007, que incluye estas posibilidades. No sé por qué este retraso, o puedo pensar cuál es alguna de las razones. Seguramente porque nuestro sistema jurídico exige unos criterios absolutamente objetivos en la contratación pública, es muy cuidadoso con el derecho a la libre competencia y eso ha llevado a que numerosa jurisprudencia haya anulado muchos contratos públicos, muchas convocatorias públicas donde se incluían este tipo de prácticas. Concretamente, la Junta Consultiva de Contratación Estatal ha anulado muchas de estas cláusulas, como las que la valoración en función de estabilidad de la plantilla de trabajadores, la valoración de índices de siniestralidad laboral, la de la utilización de un número determinado de trabajadores con discapacidad en función de cómo se elaborase esa convocatoria, la valoración de emplear personas desempleadas inscritas en un determinado municipio, etcétera, etcétera. Todos estos criterios jurisprudenciales, bueno, pues fueron los que llevaron a una modificación de esa Ley de Contratos del 2007 para, en la Ley del 2011, en el texto refundido del 2011, restringir o elaborar criterios que creo que son lo bastante generales como para poder ser utilizados por todas las administraciones públicas, sinceramente, sin necesidad de ulteriores desarrollos. No obstante, sí es cierto que precisamente esta inseguridad jurídica que ocasiona la posibilidad de incluir este tipo de cláusulas frente a la necesaria objetividad de los criterios de adjudicación recomiendan, y así lo reconocemos, la elaboración de algún tipo de guía, criterio, decreto aplicable a todas las administraciones públicas, si se quiere también al resto del sector público, pero primero a la administración pública, evidentemente, que faciliten a todas estas entidades el incluir estas cláusulas en sus procedimientos de contratación sin correr el riesgo de que los tribunales puedan anular esos contratos y al final dejar sin efecto algo que todos entendemos que es un beneficio para los colectivos en riesgo de exclusión, especialmente las personas con discapacidad, pero también otro tipo de colectivos. No obstante, dicho esto, creo que es evidente que este grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa. No obstante, no puedo dejar de manifestar nuestra sorpresa ante la repentina preocupación del Partido Popular por los colectivos en exclusión social y especialmente por los colectivos en discapacidad. Sí, no me pongan esa cara de susto porque, hombre, todos estamos de acuerdo en que son colectivos que necesitan de una especial protección, son colectivos que necesitan de una especial incidencia en las políticas públicas para precisamente evitar ese riesgo de exclusión, pero resulta que ustedes, su partido, el partido que ustedes sustentan, está haciendo absolutamente todo lo contrario. Y podemos empezar a hablar de esa extraña operación que hicieron ustedes con la reforma laboral que derogaba todo el capítulo de subvenciones a la discapacidad de la Estrategia Española de Empleo para luego recuperarla también en otra maniobra un tanto extraña, evidentemente debido a la presión social. Podemos hablar de la práctica eliminación de los fondos para las políticas activas de empleo, que precisamente son los que incluyen las protecciones o las
los incentivos para la contratación de estas personas en riesgo de exclusión y las personas con discapacidad, con unos recortes que son superiores al 60% en la generalidad de las políticas activas de empleo y que concretamente en Asturias el año pasado supusieron un recorte del 56% en las ayudas a la contratación por parte de los centros especiales de empleo y una minoración de la ayuda o de la subvención por cada persona contratada por un centro especial de empleo que pasó del 75% del salario mínimo al 50%, aunque ahora parece que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos hay iniciativas que seguramente, espero que permitan recuperar el importe de esa prestación. Y ahora mismo en Asturias han ustedes recortado precisamente los fondos destinados a la incentivación de contratación de estas personas, nada más y nada menos que en 5.400.000 euros. Sinceramente, vamos a aprobar esta iniciativa. Entendemos que efectivamente debe haber criterios coordinados para la aplicación, para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, pero no podemos dejar de decir que nos parece, cuando menos, un tanto cínico que a nivel general, en los presupuestos generales, en sus políticas generales, estén aplicando recortes constantes a estos colectivos. Y, por cierto, en Castilla y León, que hace muy pocas fechas aprobó una ley para incluir, o una norma para incluir cláusulas sociales, esta semana, igual que en otras muchas comunidades autónomas en que ustedes gobiernan y otras en que ustedes no gobiernan, pero siempre frente a los recortes del Partido Popular, las personas con discapacidad están estos días manifestándose para pedir que se recuperen todas estas ayudas, que son las que permiten y las que inciden precisamente en sus posibilidades de integrarse en el mercado laboral. Nada más. Gracias.